tomamos lista de quiénes son los que iban a ir. Cada uno de nosotros que nos identificábamos, digo esto porque lo tenemos que tener presente, de que íbamos con el brazalete de JP en el país. Todos éramos lo mismo. Y bueno, cada uno de los vagones estaba supervisado por nosotros. 23 años. Y nosotros llevábamos a cargo gente grande que iban a Ezeiza. De acá salimos 3 vagones llenos. Y en Justo Darac engancharon otro. Iba gente de Mercedes, Justo Darac, esa zona. Y bueno, porque era ir a recibir al líder. A nuestro líder, que era Juan, después de 18 años de exilio, y que se anuncia que Perón iba a venir y había que recibirlo con todo. Y para nosotros iba a ser una fiesta realmente. Era lo que nosotros pensábamos. Y lo que estábamos convencidos, que íbamos a una fiesta, a recibir nuestro líder, que viene después de 18 años de ausencia en el país. Bueno, llegamos a Ezeiza, a Retiro, perdón, y estábamos en Retiro, y a todos los que llegábamos en tren nos trasladaban en colectivos hasta 14 kilómetros antes de llegar a Ezeiza. ¿Por qué razón? Porque el resto de esos 14 kilómetros ya estaba lleno de gente que iba llegando. Y pasábamos por Lugano, los edificios, los monoblocks de Lugano 1, Lugano 2, y la gente nos tiraba manteles y nylon para taparnos, porque no llevábamos paraguas, no llevábamos nada para taparnos de la lluvia. Mirá qué lindo eso. Bueno, y empezamos a llegar hasta que la cosa se puso pesada y ya casi no se dejó. Hubo un grupo que nosotros nos fuimos que alcanzó a llegar a la punta de donde estaba armado. Del aeropuerto, no había nada armado. Del aeropuerto, a la punta de la pista del aeropuerto donde llegó Perón, y ahí hubo represión policial. A nosotros no nos tocó. Y bueno, y ahí se produjo con esa represión medio un desmembramiento. Ya habíamos imaginado cómo volver. El asunto era llegar de vuelta al General Paz, y llegamos medio desordenado y volver a tomar el 86 para volver a casa. ¿Había gente de los activistas que también contestaban al fuego de los policías? No, en ese momento nada, no había ninguna actividad, en ese momento no había ninguna actividad. Convengamos que veníamos de toda una situación complicada, que había habido situaciones de violencia, estaba iniciándose lo que después fue Montoneros, la FARC, Bueno, pero en ese momento simplemente era pueblo, con mucha juventud que iba a recibir al general Perón, que era la esperanza de todos nosotros. Nosotros no hemos llegado de vuelta vivos porque hemos tenido suerte, realmente, porque murió mucha gente. Los números que se dieron en esa época creo que eran, no sé si 35, 37, fueron muchos más fueron los que murieron en ese enfrentamiento. Claro, porque es y te digo más. Sí. Las ambulancias que empezaron a abrirse paso dentro de esa masa de gente que había, no era que trasladaban heridos. Coparon la izquierda, coparon las ambulancias, otros la derecha, y el que llevaba el brazalete JP adentro de las ambulancias los terminaban de balear. Por eso no sabemos cuánta gente murió. Porque el traslado de las ambulancias, en vez de ser de los heridos, no. Los habían copado estos dos grupos que estaban enfrentados. Y bueno, nosotros empezamos a escuchar de que decían sacarse los brazaletes de JP, sacarse los brazaletes de JP, que éramos los que llevábamos, los que habíamos organizado el recibimiento de Perón en Ezeiza, en el país. Pero te voy a decir algo extraordinario, que nadie lo está diciendo. En el corto gobierno de Perón, de año y pico, hasta que fallece, hubo superávit. ¿Cuándo encontraste vos que en la Argentina hubiera superávit? No, nunca. Hubo 200 y pico millones de dólares de superávit. Si económicamente la Argentina estaba despegando, siempre tuvimos déficit. ¿Cuándo has escuchado que no hay déficit público? Hubo superávit. Claro, las provincias recibieron un 56% de coparticipación. Empezó a funcionar, hubo superávit, había laburo. Luis, es una lástima que se rompe. Bueno, lamentablemente se nos murió el Pochito.
Sí. Bueno, a propósito de esto, vos tuviste, y vamos a tener en el programa la oportunidad de ver algo inédito. Sí, fui primero al Congreso, no pude entrar, enorme la cantidad de gente, no pude entrar, hice una pequeña vigilia y después yo ya estaba de novio con María Marta, mi señora, la mamá de mis hijos. Y yo me había comprado, entre los chichis que me gustaban, porque siempre era un tipo allegado a la tecnología, me había comprado una pequeña filmadora de películas Super 8. No existía el video, no existía. Obviamente, eran esas que Con sostenías y con película, cinta. una Sí, sí, peliculita sí. que duraba 3 minutos el rollito y que había que mandarlo a revelar a Panamá, sin audio, muda, pero en colores, chiquito pero en colores. Y tenía esa filmadora, llovía quizás tanto o más que cuando vino la primera vez. Y me enteré que el tramo que lo llevaba a la Chacarita pasaba por Avenida Libertador. Y María Marta vivía en la calle Newbery, a 3 cuadras de Libertador. Así que nos fuimos con la María Marta, mi suegro, y lo vi pasar ahí y lo filmé. Son 29 segundos, un poquitito nada más, porque muy poquito pasó. Pero logré filmar el acompañamiento de los granaderos, la cureña, Claro, que lo lo llevaba el llevaba. féretro de Perón. Y acá voy a hacerte una anécdota. Me llamó la atención que tenía la bandera argentina y la bandera paraguaya. La vida después me lleva a vivir casi 6 años en Paraguay y tengo 2 hijos paraguayos. Pucha, me emociona, y supe lo que fue Perón en Paraguay, lo que significó Perón en Paraguay. Y era general de la nación, del país Paraguay. Por eso llevaba la bandera paraguaya. Y lo van a ver en la peliculita que te digo. Luis, en la despedida de ese gran líder que sigue marcando la historia. Mucho llanto, mucha consternación y miedos, porque no había caso, era un tipo que conducía todo. Te repito, el hecho ese de que por primera vez en la vida veía superávit en un presupuesto público. Me acuerdo perfecto cuando murió Perón, mi papá fue al velorio de Perón, a Buenos Aires. ¿Cómo llega la noticia a tu casa? No, mi papá lloraba. Creo que en mi casa los temas políticos se vivían por ahí más fuertes que los familiares. Y yo me pegué mucho al tema político desde chiquita y aprendí mucho al lado de mi papá. Y en el año, ya en el 83, cuando mi papá entra como diputado provincial, yo trabajaba con él, lo ayudaba en todo, era así como una asistente, una secretaria de él. Cuando él entra de senador provincial por primera vez, cuando se crea la bicameral, él fue senador provincial y yo entré ahí con un cargo ya en el Senado provincial y trabajaba con él. Y mi función era muy social, atendía a toda la gente del departamento Chacabuco, de Nacheli, de la zona de influencia, por sobre todas las cosas, y del departamento Chacabuco, haciendo trámites de todo tipo, desde gestionar un medicamento, la inscripción de una vivienda, un docente que quería inscribirse en algún curso, en alguna capacitación, de lo que fuera. Era como que uno le hacía gestiones a la gente. Te recuerdo que no había autopista, no había wifi, no había nada que ver. No había teléfonos celulares. Los celulares aparecieron varios años después y eran esos que parecían un ladrillo muy grande y que nunca andaban. No, realmente para mí la política es una pasión. Y yo trabajaba en una empresa americana de computación ya, y ahí me salió la ida, y me empezó a salir la ida por la cual me fui, crearon la empresa esta en Paraguay, y me mandaron a mí ahí. Así que yo el proceso no lo viví mucho. Sí me acuerdo, porque yo ya estaba preparándome la ida y estaba haciendo un curso en San Pablo, de un par de meses, un curso prolongado de la propia empresa, que viví el Mundial del 78. La vergüenza del Mundial 78 la vi de afuera. Y vi el papelón que fue esa mentira del Mundial 78. Discúlpenme para los futboleros, pero fue una mentira.
Otra de las tantas mentiras de este país. con el Los gobierno militar. argentinos somos derechos Yo estaba humanos afuera. Los argentinos son derechos y no me acuerdo cómo decía el y dicho. humanos. Mientras tanto había represión, muertos, desaparecidos, etc. Así es, señor. Y yo me fui a Es la Paraguay. historia argentina. Yo me fui a Paraguay y acá me tenés de vuelta que me trajeron la democracia en el 83 como el primer director de informática de la provincia en el gobierno del ¿Y lo primer trajo gobierno. el señor? Y fue una conversación que empezó en un verano allá, que yo me vine de vacaciones de Paraguay a Merlo y me encontré con mi amigo Alberto y empezamos a hablar y durante el año me mantuve y acá me tenés de vuelta. Y jamás me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión. Me fui con un hijo a Paraguay, porteño, me vine con 3, 2 paraguayos y hoy tengo 5. Tengo un porteño, 2 paraguayos radicados, nacionalizados argentinos y 2 puntanos. No, y si no tienen plata, si no tienen el auto o el colectivo que los lleve, no hacen nada. Y sin embargo nosotros antes, con menos, lo hacíamos. Porque antes no había telefonía celular, no había colectivos con aire acondicionado, No el les auto del importaba papá dejar o la de la vida en mamá. eso, Nelia. Y sí, No les importaba dejar No. la vida. realmente no. Todo Nosotros por lo el hacíamos líder. por convicción. Era una cosa que a nosotros nos decían lo que debíamos hacer y salíamos. Y éramos la gloriosa JP. Así nos llamaban, la gloriosa JP.